El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hablamos de asesoramiento activo personalizado en fondos de inversión y lo hacemos con Javier García Fernández. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Que es director de Velar Inversores. Finiquidamos ya el primer semestre de este año, afrontamos el segundo tramo de este 2025 y la verdad es que tenemos mucho ruido a nuestro alrededor. Tema geopolítico, tema resultados empresariales y el efecto que va a tener en las cuentas, pues el encarecimiento del precio del petróleo, la debilidad del dólar, o estoy pensando también en bancos centrales. ¿Cómo ves desde Velar Inversores la situación a corto plazo para invertir ahora? Bueno, la realidad es que es cierto pues que hemos pasado la subida del precio del petróleo, todo el tema arancelario y problemas varios que realmente siempre pasa algo, ¿no? Pero al final de todo eso, lo que estamos viendo es el Nasdaq haciendo máximos históricos. Por ejemplo, estamos viendo al S&P 500 que prácticamente ha recuperado casi toda la caída, ¿no? Entonces, está habiendo un interés por la compra de las acciones de la renta variable, ¿no? Y eso quiere decir que, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo en el día de hoy, el círculo inversor está confiando en que el mercado va a seguir evolucionando de manera positiva de cara a los siguientes meses, ¿no? Como dato relevante, la semana pasada se dio la mayor compra de institucionales en el sector tecnológico de los últimos 40 años. Quiere decir eso que está habiendo un interés muy importante en las grandes compañías americanas, ¿no? Y luego también hemos visto que en esta recuperación de 3 meses, tras todo el problema arancelario que ha habido con el tema de Donald Trump, esa caída del 25% de los índices, esa recuperación que ha habido después de 3 meses ha sido una de las mayores recuperaciones de toda la historia en todo lo que es el sector tecnológico, ¿no? De las 6 veces que ha ocurrido desde el año 1980 aproximadamente, lo que ha ocurrido los siguientes 12 meses tras ese hecho ha sido una revalorización del Nasdaq, en este caso, del 40%. No sabemos, lógicamente, si el Nasdaq va a volver a hacer ese 40%, pero atendiendo a que acaba de cruzar máximos históricos, que ha recuperado todo el alza, que ha habido un aumento de volumen, que los institucionales están empezando a comprar fuerte en el corto plazo, creemos que de cara a los siguientes meses la evolución va a ser positiva en el sector tecnológico. Oye, ¿cómo seleccionáis los fondos de inversión? No sé si empezáis viendo primero la región, luego la temática, luego las gestoras, o no sé, o empezáis por el estilo de inversión. ¿Cómo empiezas? Bueno, lo primero que tenemos en cuenta en los fondos de inversión y que nos da muchísima seguridad a la hora de invertir y da confianza es que sean fondos que tengan como mínimo un track record de 25 años. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando hacemos este estudio podemos ver lo que ha pasado en la burbuja.com del 2000, podemos ver lo que ha pasado en la crisis financiera de 2008, podemos ver lo que ha pasado en 2015-2016 con un lateral de 3 años, podemos ver lo que ha pasado en 2020 con la COVID-19, podemos ir viendo todos los periodos negativos del mercado, que no son muchos, pero ahí vemos un poco cómo se han comportado. Si han salido airosos, entran dentro de nuestra parte de fondos, ¿no? De nuestra selección de fondos, ¿no? Y a partir de ahí luego ya vamos a ir analizando y seleccionando otros tantos, ¿no? Otro de los puntos que tenemos en cuenta es la rentabilidad del fondo a 5 años. No nos fijamos en la rentabilidad del fondo el año pasado porque no nos interesa. Buscamos la rentabilidad 5 años y también la volatilidad. De manera que hacemos un ranking de fondos, vamos teniendo diferentes requisitos, vamos haciendo un ranking y dentro de ese ranking vamos colocando en las primeras posiciones los que creemos más relevantes. La tasa de rentabilidad riesgo para nosotros es fundamental y tiene que estar ahí. Si un fondo me da una rentabilidad asumiendo X riesgo por encima del resto, es un fondo que hay que tener en cuenta. Y luego, a partir de ahí, lo que nos fijamos también es que tenga una diversificación correcta. No nos gustan los fondos que están muy concentrados, nos gustan los fondos que están bien diversificados, que si una compañía va mal, no rompe la rentabilidad completa del fondo. Y luego, el último punto, aquí sí que hacemos un estudio de rentabilidad de muy largo plazo. Me refiero a 30, 40 años, nos damos cuenta cuál es la rentabilidad que ha dado por periodos
Y uno de los fondos, por ejemplo, que tenemos en cartera y que cumple con todos los requisitos, es un fondo que lleva desde el año 1971 dando un 12,1% de rentabilidad, superando a su índice de referencia, punto fundamental también a la hora de seleccionar fondos. En este caso sería el MSCI World y le supera por un 3,1%. El año pasado, con este fondo, ganamos un 24%. Se llama Capital Group New Perspective y gestiona ya 16.000 millones. Como digo, es un fondo que lleva 50 años gestionándose. Los gestores se han sabido pasar el knowledge muy bien durante las últimas décadas y estamos viendo que es un fondo que lo hace mejor que la competencia de manera constante. Bueno, pues ese es un fondo que nos da seguridad, que nos da confianza y que sabemos que es un fondo con el que vamos a ganar dinero a medio y largo plazo. Oye, tú sueles ver las carteras, las de otros competidores, otras entidades. ¿Qué ves que te chirría, que no te gusta? Uh-huh. Bueno, hay varios puntos. En España, desafortunadamente, tenemos muchos ahorradores, tienen carteras muy bancarizadas, con 4 o 5 fondos de bancos, y aquí lo que siempre digo es, hagamos una comparativa de los fondos que tienen pues, los clientes con los fondos que nosotros recomendamos. Como un claro ejemplo es Capital Group New Perspective, puedes hacer una comparativa 3, 5, 10 años y te darás cuenta, lo primero, que es un fondo más barato, lo segundo, que lleva batiendo al fondo de pues bancarizado, que hay muchos, pues durante los últimos 20, 30, 40 años. Entonces, eso es un punto fundamental. Luego hay otro punto, un error ya más común, ya no tiene que ver con el tipo de fondo, sino que cometen, yo te diría que el 90% de los inversores, que es pensar que tal vez está comprando en un punto muy alto y entonces se espera. Y ahí viene un problema, ¿no? Porque ahí ese es el problema más común y siempre ocurre lo mismo, que el mercado termina subiendo y finalmente entra tarde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esos dos son errores muy comunes y el último yo diría que es el de tener un fondo en pérdidas y no venderlo porque quiere que recupere. Yo se lo explico muy bien a los clientes, que es decir, oye, pues mira, esto es como si estás en una carrera de caballos, tienes un caballo que ya está cansado, que no puede más y no quieres coger el siguiente que está más fresco y que puede terminar la carrera de manera más fácil, más sencilla, ¿no? Esto es un error muy común y siempre hay que saber cuándo vender un fondo y cuándo traspasar. Hay momentos donde ya hay que asumir que hemos podido perder un 1%, un 2%, un 5% e ir al siguiente, que siempre hay fondos, siempre hay alternativas mucho más rentables donde invertir. Uh-huh. Entiendo que un asesoramiento activo y una gestión activa son claves cuando la dispersión del mercado es brutal y cuando estamos viendo pues que las cosas cambian, que está todo cogido con pinzas, que hay muchos frentes abiertos por la geopolítica, por la macro, por la micro también, por los bancos centrales, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Sobre todo en momentos de volatilidad importantes tenemos que tener gestión activa porque tenemos que adaptarnos al mercado constantemente. Y hace 3 meses tenemos un ejemplo clarísimo, que es todo el tema arancelario que provocó Donald Trump, provocó que el mercado cayera alrededor del 30%. El sector tecnológico cayó alrededor del 30%. Hoy, 3 meses después, el sector tecnológico ha recuperado toda la caída. Eso quiere decir que ha subido alrededor de un 30-35%. Entonces, quien se ha sabido mover ahí, pues ha mejorado la tasa de rentabilidad de cara a los próximos 3, 2, 3, 4 años alrededor de un 4 o 5%. Quien se ha quedado rezagado y no ha hecho nada, pues se ha quedado ahí y no ha conseguido mejorar la rentabilidad de la cartera. Es importante la gestión activa en estos momentos. Hay momentos donde hay volatilidad, donde el mercado cae y donde hay que moverse y aprovechar esa oportunidad que nos da el mercado. Nosotros desde Velaria Inversores lo que hicimos fue, en el momento que veíamos que el mercado estaba cayendo un 20-25%, tomamos renta fija y nos lo llevamos a renta variable. Y eso es fundamental porque ha mejorado la tasa de rentabilidad de nuestros clientes en un 3-4% de cara a los siguientes años. En esos momentos donde nadie quiere comprar es donde hay que estar activo y moverse de la manera más correcta posible. Generalmente cuando el mercado cae un 20-25%, en la mayoría de ocasiones es una oportunidad de compra de cara a los siguientes 2 años. Oye, mójate, dame un par de fondos de inversión que tú tengas en las carteras de algunos de tus clientes. Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando de tecnología, te puedo dar 2 fondos de inversión que tenemos en cartera. Uno es el Fidelity Global Technology, es un fondo de renta variable global de tecnología, gestiona ya 21.000 millones de euros. Durante los últimos 10 años, este fondo ha dado un 18% de rentabilidad anualizada. Durante los últimos 3 ha hecho un 22% y es un fondo que nos gusta porque está muy bien diversificado, tiene unas 105 compañías y también está diversificado a nivel mundial. Estamos hablando de que en Estados Unidos solo tiene un 65%, luego tiene Reino Unido, Asia, Europa. La mayoría de fondos tecnológicos tienen prácticamente la mayoría en Estados Unidos
Y este fondo es un fondo que nos interesa porque nos aporta esa diversificación y eso luego se ve en la rentabilidad riesgo del fondo. Y luego un fondo más agresivo, que lo tenemos para carteras un poco más decididas, que asumen que quieren generar más rentabilidad con un poco de más de volatilidad, es el JP Morgan US Technology. Este fondo gestiona ya 9.000 millones de euros. Durante los últimos 10 años tiene una rentabilidad parecida a Fidelity Global Technology, del 18% anualizada, pero durante los últimos 3 años ha hecho un 23% anualizado. Es un fondo que está más concentrado en Estados Unidos, es un fondo que solo invierte en 58 compañías, pero es dentro de Estados Unidos, del sector tecnológico, es el fondo que creemos que puede dar más rentabilidad de cara a los siguientes años. El año pasado, con este fondo, con el JP Morgan US Technology, ganamos un 35% de rentabilidad en 2024. Es un fondo que creemos que puede evolucionar muy bien de cara a los siguientes años. Vale. Oye, si yo quiero contactar con vosotros, que veis mi cartera, mi capacidad de ahorro, mi perfil, mis objetivos, ¿cómo os contacto? Bueno, en nuestra página web, en www.belariainversores.com, en el área de contacto, ahí tiene nuestro email, nuestro número de teléfono, puede llamarnos, ponerse en contacto con nosotros y ahí podemos analizar su cartera y ayudarle con lo que sea necesario. Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. Oye, cuídate mucho, Javier García Fernández desde Belari Inversores, y hablamos en un par de semanitas. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un Adiós, abrazo. chao.